Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este espacio que el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia prepara para todos ustedes. Eh, para quienes se conectan por primera vez, este es un espacio que ofrecemos los lunes cada 15 días en donde vamos a tratar diferentes temas de interés en ortodoncia y en ortopedia maxilofacial basados en los casos clínicos que llevamos en el posgrado. Me presento para quienes no me conocen, yo soy el doctor Alejandro Vargas Peláez. Soy odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia y ortodoncista y ortopedista maxilofacial del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia de la generación 2019, del mismo año a partir del cual soy instructor y docente. Sean todos bienvenidos. Hoy tengo el agrado de presentar este webinar con la doctora Ana María Hoyos y vamos a hablar sobre un tema que pues es bastante común que podamos encontrar en nuestra práctica y en nuestros diagnósticos. Y vamos a hablar acerca de caninos retenidos y ectópicos. Vamos a iniciar hablándoles del diagnóstico, de cómo hacer un diagnóstico diferencial entre los diferentes formas en las cuales estos caninos pueden tener situaciones al momento de erupcionar o estar en el proceso de erupción y posteriormente cómo llevar a cabo el plan de tratamiento ideal según el correcto diagnóstico. Los dejo entonces con la doctora Ana María para que demos inicio al webinar. Buenas noches, bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Ana María Hoyos, soy de Colombia y soy odontóloga general egresada de la Universidad CES de Medellín y actualmente soy residente en segundo año de la maestría en ortodoncia en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. El tema de hoy está titulado Caninos retenidos y ectópicos del diagnóstico a la solución. Entonces, los caninos desempeñan un papel clave en la oclusión y nos permiten desgarrar los alimentos en el momento de la masticación, al tiempo que nos ayudan en el buen contorno de la cara, a conformar una estética aceptable de los dientes. El tamaño y la longitud de la raíz son vitales en la continuidad de los arcos dentarios, siendo responsables del funcionamiento y de la armonía oclusal. Desde el punto de vista funcional, el canino guía el desplazamiento en lateralidad, nos coordina la función neuromuscular, conduce el movimiento de cierre mandibular en relación céntrica y ayuda a reducir los traumatismos a nivel de la articulación temporomandibular. Entonces, por todos estos motivos, la permanencia de este diente en boca es esencial para la salud oral. Ahora les voy a dar unas definiciones. Entonces, un canino incluido es aquel que permanece completamente cubierto por hueso o encía. Un canino retenido es aquel que no ha erupcionado en la arcada dentro del tiempo esperado. Aquí, como podemos ver, pues ya todos los dientes están en boca y el canino pues todavía no ha erupcionado. Un canino impactado es aquel que está atrapado dentro del hueso y no puede erupcionar sin intervención. En esta panorámica podemos ver que el incisivo lateral pues está haciendo una traba física para la erupción del canino. Y un canino ectópico es aquel que erupciona fuera de su posición normal en la arcada dentaria. Gran parte de los problemas de los caninos derivan de dos hechos mecánicos: el largo camino que tienen que recorrer desde la parte apical de la fosa canina hasta su posición final en la arcada, y el ser uno de los últimos dientes en hacer erupción en el maxilar. La etiología se puede dar por muchos motivos, como puede ser la discrepancia en el tamaño de los dientes y la longitud del arco dental, retención prolongada o pérdida temprana del canino deciduo. Como podemos ver en esta imagen, el paciente todavía presenta el canino deciduo, una posición anormal del germen dental, anquilosis, presencia de una fisura alveolar, como podemos ver en este caso de esta imagen, donde el paciente pues no solamente es LPH y no solamente tiene un diente incluido, sino que tiene varios, formaciones quísticas o neoplásicas, dilaceraciones radiculares, origen iatrogénico o una condición idiopática sin causa aparente. En la prevalencia, el canino, después del tercer molar, es el diente con mayor riesgo de impactación. Entonces nos hablan de la regla de los tres, que son los caninos superiores se impactan, o sea que el 13 y el 23.
se presenta en el 3% de la población. Se presenta 3 veces más probable en mujeres y es 3 veces más probable que sea en el paladar. 8% de los caninos impactados son bilateralmente y la incidencia de impactación de caninos inferiores es menor que la del maxilar en 0,35%. Se deben conocer los riesgos potenciales de esta impactación y las posibles consecuencias de no tratarlos, que puede ser una malposición lingual o labial del diente impactado, migración de dientes adyacentes o pérdida de la longitud del arco dental, reabsorciones internas del diente retenido o formaciones quísticas formación de quistes dentígeros, pues como vemos en la imagen. También se pueden presentar reabsorciones radiculares externas del diente impactado o los dientes adyacentes, infecciones más frecuentes en erupciones parciales, dolores referidos y la combinación de las consecuencias antes mencionadas. Por lo que es muy importante tener controles periódicos cada 6 a 12 meses, especialmente cuando se trata de un paciente en crecimiento para monitorear cualquier posible cambio que ocurra inesperadamente y abordarlos a tiempo. Entonces, el diagnóstico de la impactación canina se basa principalmente en exámenes clínicos y radiográficos. El examen clínico puede incluir la evaluación de signos como la erupción retardada del canino permanente, la retención prolongada del canino deciduo más allá de los 14 o 15 años, ausencia de la protuberancia canina bucal, presencia de una protuberancia palatina, inclinación distal o migración de los incisivos laterales. En la imagen se podría sospechar la impactación del diente 23 por 3 motivos. Una puede ser por la diferencia en la inclinación de los incisivos laterales superiores, otra es por la presencia del canino permanente contralateral y la no exfoliación del 63. Hablando del examen radiográfico, las radiografías periapicales son útiles para evaluar la posición del canino en relación con los dientes adyacentes, tanto mesiodistal como verticalmente. Tenemos el diagrama de la técnica de Clark que se utiliza para verificar si el canino está impactado vestibular o palatino. Al tomar periapicales desde diferentes perspectivas, pues la posición relativa del canino con respecto al resto de los dientes cambia según el ángulo desde el que se toma la radiografía. Y con la implementación del diagnóstico 3D y la reducción de la dosis de esta prueba, es muy común realizar una CBCT en los casos de que encontramos uno o más dientes impactados. Entonces, una vez que hagamos el CBCT, le podremos comunicar con mayor precisión al cirujano y ver la cantidad de hueso que se debe extraer, así como planificar el camino de erupción y la dirección de la tracción canina. Aquí podemos ver unos cortes sagital, coronal y axial, donde podemos encontrar el canino perfectamente y le podemos decir al cirujano por dónde lo debe de abordar. El pronóstico de los caninos afectados depende de varios factores y centrándonos en las pruebas radiográficas, las referencias más utilizadas para establecer el pronóstico son la posición y la inclinación del canino. Entonces, según la posición, ese aspecto afecta su ubicación en los 3 planos del espacio. Hay que determinar si el canino se encuentra por vestibular, por palatino, mesial, distal o si está en transposición con otro diente. ¿Qué distancia tiene a la línea media y la distancia entre la corona y el plano oclusal? En esta imagen podemos ver un canino impactado ubicado cerca de las raíces del incisivo lateral y el incisivo central y estaba más o menos a unos 9-10 milímetros del plano oclusal. Con esta posición se podría decir que a pesar de ser un tratamiento fácil, pues es factible, va a ser largo. Hablando de inclinación, como regla general, cuanto más horizontal se encuentre un canino, más difícil será su tratamiento. Dependiendo de los autores, podemos encontrar diferentes análisis para evaluar la inclinación del canino afectado. El análisis de Erickson y Kurol, que fue después modificado por el doctor Lindauer. Entonces, estos autores crearon un sistema en el que establecieron 5 zonas en la región anterior del maxilar. Dependiendo de dónde se ubicara la corona del canino, presentaría un mayor o menor riesgo de impacto y la complejidad de su tratamiento también variaría. Pues este análisis fue modificado por el doctor Lindauer, quienes establecieron 4 zonas diferentes, utilizando el incisivo lateral como referencia para dibujar estas líneas o ejes verticales.
Si la cúspide del canino está en el sector uno, su inclinación es favorable, mientras que su pronóstico empeora a medida que avanza el sector. También tenemos el análisis de potencia y corto. En este sistema se determina el valor del ángulo formado por el eje longitudinal del canino y una línea media que pasa por la columna nasal anterior. Cuanto mayor sea el ángulo, más horizontal estará el canino y peor será el pronóstico. Como regla general, los autores determinan que el pronóstico será desfavorable para aquellos caninos con una inclinación superior a 31 grados. También tenemos el análisis de Warford. En este análisis también tomaremos el eje longitudinal del canino como referencia, pero esta vez el ángulo se formará con el plano bicondilar. Si este ángulo supera los 75 grados, el pronóstico es favorable y si es inferior al 59, el riesgo de impacto aumentará. El tratamiento seleccionado va a depender de factores como la edad del paciente, la presencia de lesiones o quistes, la ubicación y la gravedad de la impactación, el espacio disponible en el arco y el tipo de maloclusión. Las opciones de tratamientos para los caninos afectados incluyen la exposición quirúrgica y la tracción ortodóntica, el autotrasplante del canino afectado, la extracción del canino afectado y pues controles periódicos y revisión del diente si no está causando ningún daño. Entonces, el tratamiento interceptivo, esta opción terapéutica tiene como objetivo reducir el riesgo de impacto del canino. Se puede resumir en diferentes enfoques. Hacer comprobaciones periódicas, pues que es importante seguir la erupción y el desarrollo de los caninos para detectar cualquier signo de impacto. Pues estas anomalías se pueden observar en una radiografía panorámica y cualquier diferencia en inclinación o posición de los caninos permanentes en relación entre sí puede ser una señal de advertencia que debe ser revisada y si es necesario ser tratada. Y la segunda opción es crear espacio, proporcionar espacio suficiente en el arco para la erupción de todos los dientes permanentes, pues nos puede ayudar a prevenir la impactación canina. Y pues dependiendo de la falta de espacio que se tenga, podemos colocar un expansor palatal, podemos hacer una expansión del tono alveolar, ponemos poder un clamp, un 4x2 alineadores, hay muchas En esta opciones. parte es muy importante, como nos comenta la doctora Ana María, eh, hacer posible que haya un tratamiento interceptivo. Entonces, siempre se recomienda que la primera visita al ortodoncista de cualquier paciente es a partir de los 7 años o específicamente a los 7 años, sea la primera visita con con un primer control radiográfico, en donde podemos observar cómo vienen angulados o posicionados estos caninos, que como se ha mencionado anteriormente, pues son dientes que son muy importantes en la arcada y que tenemos que tratar de que se puedan acomodar en el arco para evitar problemas futuros como falta de cortical en dichos dientes. Entonces, si nosotros a los 7 años podemos interceptar o ver que estos caninos vienen en una mala posición, tenemos los tratamientos que ya nos acaba de mencionar la doctora, con los cuales nosotros podemos proveer ese espacio necesario haciendo una predicción de la falta de espacio que tiene esta arcada, como podemos ver en la radiografía, en las radiografías que tenemos en la parte inferior, en donde se realizó una expansión y pues podemos observar el cambio que tiene los caninos. Ellos estaban ligeramente angulados hacia mesial, tenían un porcentaje de falta de espacio y después de haber hecho esta primera fase, pues podemos observar cómo la guía de erupción de esos caninos pues mejora. Ya se había mencionado antes, pero el canino, al ser de los últimos dientes permanentes en erupcionar, pues son los que tienden a tener mayor falta de espacio. Entonces, por eso son tan importantes estas visitas en edades tempranas para poder evitar pues situaciones que tengan que ver con estos caninos. También es importante tener en cuenta que aunque nosotros, y la evidencia lo menciona, de que entre más joven sea el paciente, pues va a ser más favorable el pronóstico en cuanto a la atracción de un canino, este factor particularmente como lo es la edad, no es 100% confiable. ¿En qué sentido? En que por más de que un paciente sea joven, tenga 13, 15 años y tenga como todas las características a nivel de hueso,
a nivel de la edad, como menciono, no necesariamente se puede dar la tracción. Entonces siempre es muy importante como al momento de hacer la planificación del tratamiento y la explicación del mismo, tener en cuenta que puede haber una probabilidad de que no se pueda traccionar el diente y debemos de tener nosotros contemplado un plan B para en el caso en que no se pueda traccionar, aunque siempre nosotros este diagnóstico lo llevamos de la mano con el cirujano maxilofacial para que también nos dé su opinión acerca de cómo realizar la tracción. Es importante siempre tratar de traccionarlo por la importancia que tiene este diente en la arcada. Otro de los tratamientos interceptivos es la guía de erupción, más no la extracción seriada. Entonces, esta opción se puede aplicar en pacientes con dentición mixta y a los que no se les ha reemplazado todos los dientes deciduos. Si detectamos en uno de los controles periódicos que un canino está en riesgo de impacto, podemos tratar de redirigir la erupción de este diente extrayendo alguno de los dientes deciduos. Por lo tanto, la secuencia lógica debe comenzar con la extracción de los primeros molares primarios. Esta extracción permitirá que los premolares entren en erupción, lo que despejará el camino para los caninos permanentes. Los primeros premolares superiores están por delante de los caninos permanentes en la secuencia de erupción. Por lo tanto, incluso si eliminamos el canino temporal, los caninos podrían estar bloqueados por los premolares. Bueno, en el tratamiento quirúrgico hay que verificar la posición del canino. Entonces, Kokish nos propone tres técnicas para exponer un canino maxilar impactado en posición labial: la exposición por excisión, el colgajo desplazado apicalmente y la técnica de erupción cerrada. Si el diente está impactado de manera labial, cualquiera de las tres técnicas puede ser utilizada, ya que generalmente hay poca o ninguna cantidad de hueso cubriendo la corona del canino impactado. Sin embargo, si el diente está impactado en el centro del alvéolo, la técnica de excisión y el colgajo desplazado apicalmente son generalmente más difíciles de realizar, ya que podría ser necesario eliminar una gran cantidad de hueso de la superficie labial de la corona. En la corona del canino se debe adherir un botón con aditamento para la tracción. En este caso se usaron cadenas de segunda generación con rosarios. Y otra de las técnicas que se puede utilizar es la técnica vista, que es la técnica de incisión vertical y el túnel de acceso subperióstico, que es la técnica desarrollada por el doctor Christian y el doctor Sade, que se utiliza, que es la de la imagen de la derecha. Se utiliza cuando el canino está impactado en una posición muy alta y vestibular. En esta técnica se debe utilizar un microtornillo, se va a requerir el conocimiento por parte del clínico que va a realizar la técnica y pues va a requerir de dos intervenciones quirúrgicas el paciente. Para la mayoría de los ortodoncistas, la exposición de un canino impactado en palatino se realiza después de los 6 a 9 meses de alineación ortodóntica de la dentición maxilar. Se crea el espacio para la corona del diente impactado y luego el paciente es referido al cirujano para exponer la corona. Lo ideal es tener al menos el 150% de espacio necesario para empezar la tracción del canino. Las técnicas de tracción ortodóntica para la tracción del canino después de la cirugía se puede utilizar múltiples opciones, como puede ser un mousetrap, aparatos ortopédicos modificados con brazos para tracción y directamente el arco al arco con un loop. Es muy importante tener la consideración de la colocación de los brackets en los laterales. Se puede hacer un switching para darle un switching, es cambiar, por ejemplo, poner el bracket del incisivo lateral derecho en el lateral izquierdo para cambiarle el tip de la raíz mesial a los laterales para alejarlos de del canino o simplemente decidir no poner el bracket, pues que es lo ideal. La extracción del canino está indicado en casos en que el canino esté anquilosado o tenga una reabsorción radicular o que se imposibilite la alineación. Como podemos ver en este caso, el canino está prácticamente en la línea media y está reabsorbiendo las raíces de los dientes, tiene un quiste, entonces por eso se toma la decisión de extraerlo. El manejo de los caninos ectópicos es la reubicación ortodóntica. La raíz puede presentar mucho torque positivo, lo que puede hacer que haya fenestraciones o recesiones. Se puede tener un control del torque poniendo desde el inicio un braque que tenga torque positivo para que cuando se llegue a arcos rectangulares también se pueda controlar.
pues para que cuando lleguemos a arcos rectangulares, pues se exprese el torque positivo o simplemente poniendo un bracket de un premolar inferior, eh, que es menos 17 en el canino, que nos dé un torque de más 17. O también se puede colocar con un torque en spring o mecánicas de torque seccional con microtornillos para controlar el torque, ¿cierto? Los caninos mandibulares retenidos son menos frecuentes que los maxilares, pero pues van a tener mayor riesgo de complicaciones, por lo que muchas veces no son traccionados. Los caninos en transposición, pues ocurre cuando un canino intercambia posición con otro diente, generalmente el primer premolar. Se requiere de un manejo multidisciplinario. La clave del éxito es la buena colaboración entre el cirujano y el ortodoncista. Hay muchas formas de mover estos dientes con aparatología fija y alineadores. Como es un tratamiento complejo, usualmente se prefiere usar aparatología fija. Las complicaciones que se pueden presentar en el tratamiento, pues es muy importante tener el control de las fuerzas extrusivas, hacer fuerzas extrusivas ligeras para evitar algunas de estas complicaciones, como pueden ser las recesiones gingivales, falta de densidad de herida, bolsas profundas, anquilosis, sensibilidad o reabsorción radicular. Ahora les voy a mostrar unos casos que llevamos aquí en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncias. Les voy a mostrar un caso que es un paciente masculino de 12 años de edad. Podemos observar que tiene ausencia del órgano dental 12 y 23, de la ausencia del órgano dental 13 y el 23 está ectópico. Y haciendo el examen clínico y teniendo en cuenta que ya y teniendo en cuenta lo que ya presentamos, podemos ver que el paciente presenta múltiples supernumerarios en las zonas de caninos y esta es la razón por la cual los caninos no erupcionan correctamente. Haciendo el análisis radiográfico de la panorámica, podemos ver que no hay compromiso de ninguna raíz y que los caninos se encuentran completamente verticales. Por lo tanto, se decide que se va a hacer la extracción de los supernumerarios y se van a llevar a los caninos a la boca. Para el órgano dental 23, se seleccionó un bracket del segundo premolar inferior, como les había comentado ahorita, que presenta un torque menos 17, para darle más 17 al canino y así cuando el momento de llegar a los arcos rectangulares, vamos a llenar el slot y vamos a tener un control del torque. Continuamos con el caso de un paciente masculino de 26 años. Podemos ver que presenta la retención prolongada del órgano dental 63. En el análisis radiográfico podemos ver el compromiso radicular del órgano dental 21-22 y pues que presenta raíces cortas del 12 y del 11. En la tomografía pues se puede corroborar cómo están comprometidas las raíces de estos dientes y podemos ver la ubicación exacta del canino en los tres planos del espacio y se puede observar cómo está comprometiendo las raíces de estos dientes, por lo que en este caso se decidió hacer la extracción del órgano dental 22, se decidió traccionar el órgano dental 23, que se va a caracterizar como un 22 y el primer premolar estará en posición de canino y el paciente posterior a cuando se finalice el tratamiento de la ortodoncia será la extracción y la rehabilitación de los órganos dentales 12, 11 y 21. Entonces ya aquí podemos ver cómo hemos logrado la tracción del canino. En este caso le pusimos los brackets a los centrales, eh, con el consentimiento del paciente, claro, para poder mejorar un poco la alineación de los dientes y pues queríamos como mejorar un poco el contorno de los incisivos, para ver si de pronto los podíamos bajar un poco. De todas maneras, el paciente está consciente que pues esos dientes se los va a extraer después del tratamiento. Y aquí podemos ver una paciente de 12 años que presenta dentición mixta tardía. Desde aquí se puede ver que no presenta suficiente espacio para la erupción de los caninos permanentes. En el análisis radiográficos podemos ver pues, que los caninos superiores vienen en buena posición, pero pues no tienen suficiente espacio para su erupción, por lo que se utilizó una mecánica con aparatología 4x2 para la distalización de los molares superiores y lograr la obtención del espacio. Y aquí podemos ver cómo se logró la obtención del espacio y que ya empezó a erupcionar el órgano dental 23.
Entonces, como conclusión, podemos tener que la detención y el manejo temprano de caninos retenidos mejora los resultados del tratamiento, la intervención precoz mejora el pronóstico y reduce la necesidad de la cirugía, y el manejo multidisciplinario es esencial para el éxito del tratamiento. Bien, como pudimos observar en el segundo caso clínico, en donde se presentaban múltiples reabsorciones radiculares, pues tenemos el ejemplo de pues cuando no se hace una consulta o cuando no se puede hacer una ortodoncia interceptiva, pues lamentablemente eh, el canino perdió su guía de erupción completamente y se inclinó totalmente mesial y pues se produjo la reabsorción y el daño de estas piezas dentales. Se toma la decisión de hacer la tracción del canino en posición del lateral con el objetivo de que al paciente pues tuviera la menor cantidad de implantes posible. Siempre se hacen pues como en estos casos se deben de hacer como varios escenarios y evaluar junto al paciente, pues cuál puede ser la opción. En este caso nos pareció adecuada, teníamos las características eh, adecuadas para poder hacer la tracción con el cirujano y realmente esta tracción se hizo en pocos meses, realmente desde que se inició bueno, desde que se hizo la cirugía y se inició la tracción. En pocos meses pudimos tener el canino en boca. Entonces, pues en este caso, pues si no hay otra opción más que hacer la extracción de los dientes con reabsorciones y rehabilitar, por lo cual, pues es muy importante, como les mencionaba, pues un diagnóstico temprano y que los pacientes, los papás de los pacientes, pues tengan en cuenta que la retención de un diente deciduo, pues puede ser indicativo de que pues algo no está bien, de que algo está sucediendo con los caninos permanentes, eh, como pues podemos observar en este caso. Y contrario a los otros dos casos, en donde son pacientes jóvenes, si bien los caninos no tenían una inclinación muy pronunciada, pues también estábamos frente a situaciones en donde pues iba a ser eh, más compleja la erupción de estos dientes si no se hacía un tratamiento interceptivo, como fue la extracción de los dientes supernumerarios y sobre todo la obtención del espacio, que esa parte es súper importante de que cuando nosotros tenemos un diagnóstico de dientes o específicamente caninos retenidos, impactados, incluidos o ectópicos, siempre nosotros debemos de tener como primer objetivo la obtención del espacio. No debemos nosotros de iniciar tracción o bondeo de dichas piezas si no tenemos el espacio suficiente para llevarlo a la arcada, como nos mencionó la doctora Ana María, tener incluso un poquito más del espacio adecuado para poder nosotros tener un margen en donde pues podamos darle el vector necesario, la fuerza necesaria para que se pueda incorporar al arco sin comprometer tablas vestibulares en el caso en donde estos caninos se encuentren en una posición más labial o más vestibular. Y el control del torque, tanto si viene desde el paladar como si viene por vestibular, porque los que vienen por paladar, pues normalmente la tracción del diente hace que la raíz se quede dentro del hueso alveolar y pues se debe de trabajar ya específicamente en posición el torque para poder llevar esa raíz hacia vestibular. Entonces realmente pues es una condición que es bastante común en consulta y como les mencionaba al inicio pues es bien importante que podamos hacer esta detección de estas anomalías de la erupción en edades tempranas, pues para evitar llegar como a situaciones como la que acabamos de ver y sobre todo pues tener en cuenta que es un diente que es muy importante en la arcada, que muchas veces en otros diagnósticos cuando por ejemplo tenemos agenesia de incisivos laterales, sea unio o bilateral en la arcada superior, que es donde principalmente se da, pues muchas veces el, el canino erupciona en posición del lateral y si es un paciente joven, pues tomamos la decisión de dejar el canino como lateral y de esa parte, pues sí podemos perder, digamos, un poco la función en el sentido de que pues este
este canino nos va a proveer la eminencia canina y nos va a dar como mucha función. Entonces, realmente ahí también tenemos que evaluar muy bien los diagnósticos para que, pues, en la medida de lo posible, pues podamos dejar más allá de la estética, porque obviamente el tratamiento tiene un componente estético bien importante, porque al final estamos hablando de un diente que es anterior y adicionalmente un diente que también da la forma del arco. Entonces es un aspecto importante, sin embargo aquí debemos de tener como en prioridad la función para que el paciente pues pueda realizar los movimientos excursivos de manera adecuada y pueda pues también tener una masticación adecuada. Muy bien, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer a través de aquí del chat en preguntas o también lo pueden hacer a través de las redes sociales de Instagram, Facebook y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan ver este y más y otros webinars, más todo el trabajo que nosotros hacemos día a día en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, el resto de mis instructores y yo con nuestros residentes de primer y segundo año. Siempre estamos tratando casos con, pues, de vanguardia, con la última tecnología. Entonces es un espacio para ustedes, para el aprendizaje y pues que sí, los invito a que lo aprovechemos. Muchas gracias a todos por haberse conectado y haber compartido este espacio con nosotros. Buenas noches.